Gracias, Javi, por ayudarnos en la presidencia y realmente me gozo mucho en poder ver a estos jóvenes ministrar aquí. Están entendiendo también por qué tenemos un púlpito. Es para cubrir que se vean nuestras piernas temblar, ¿verdad que sí? Pero vale la pena y es precioso y estamos en familia. Estamos emitiendo en directo en YouTube y veo que hay poquitas personas ahora mismo, así que es un gozo realmente. Y cuando digo poquitas, no es por decir que son menos importantes, porque cada una de ellas cuenta. Y es un gozo tremendo ver a hermanos como Alejandro Ortega, que ha sido una manera de volvernos a encontrar con él, o a otros hermanos. Esta mañana hemos tenido un pequeño problema de YouTube que nos han quitado la predicación, el vídeo. Una de las transiciones que hemos usado parece que tenía música, que teóricamente no tenía copyright, pero bueno, YouTube la ha retirado. Ya miraremos de recuperar el vídeo a ver si podemos al menos volver a subir la predicación para aquellos que no estuviste esta mañana. Pero el culto esta mañana fue de mucha bendición y estoy agradecido al Señor cómo nos está ayudando en la iglesia. Es difícil, todo lo que estamos haciendo es difícil y ahora mismo estar separados. El hermano Sergio ha traído unas pastitas y no hay pastitas si no hay café, porque el café sin pastitas o las pastitas sin café no. Así que miraremos aunque sea de tomar un cafetito, pero tenemos que protegernos, guardarnos, limpiarnos las manos y sobre todo orar que el Señor nos proteja y nos guarde. Una alegría ver a Ángel también, que sé que ha estado también Pachucho y están aquí. Y vamos a seguir orando por los motivos que hemos mencionado, hermanos que están sufriendo de cáncer. Es una lucha, es una dura prueba, así que vamos a estar orando por ellos. Y yo no tengo más cosas que compartir. ¿Estáis contentos de estar en la iglesia? Me alegro, os oigo, dame una sonrisa, porque no os veo, si sonreís no os veo con las máscaras. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando por las tardes el libro de Apocalipsis y en una serie de mensajes sobre las cartas a las 7 iglesias. Y es interesante, yo estaba orando y pensando en esta semana cómo desde nuestra introducción a Apocalipsis hasta hoy han pasado ya varios domingos, todavía no hemos entrado en el apartado profético, las cosas que han de ser después de estas, pero sí que estamos viendo, pues, por la gracia del Señor, cada una de las enseñanzas que nos dan estas cartas a las 7 iglesias y de verdad es un privilegio muy grande. Os invito a que abramos en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2 de este libro y vamos a leer la porción que pertenece a la iglesia de Tiatira. Vamos a estar ahí en capítulo 2 y versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellas llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendiga su palabra y nos dé oído
para ver lo que Él dice a nuestra iglesia hoy aquí en Castellbisbal. Vamos a orar. Señor amado, sé que eres tú el único que puede bendecir nuestra alma y por eso clamo a ti, para pedirte, Señor, que nos des la bendición de tu Santo Espíritu, de poder escudriñar las Escrituras, escudriñar el libro eterno y crecer no solo en conocimiento teológico o bíblico, sino crecer en el conocimiento de Cristo, en nuestra vida espiritual. Dirige, Señor, mis pensamientos en este mensaje, haz que sea de bendición, de reto. Enséñanos, Padre, a amar tu palabra con todo nuestro corazón, más sabiendo que el tiempo de Apocalipsis se acerca y cada vez más. Puede ser que ya estemos en ese inicio de dolores y que, Padre, tu pronta venida esté ya muy, muy cerca. Por eso te pido como iglesia, mantengas aceite en nuestros luces, Señor. Mantengas, Señor, una comunión contigo, un espíritu verdadero contigo. Nos haga, Señor, ser conscientes de que no debemos dormir, sino velar en oración, sabiendo que ese día de tu venida se acerca. Padre, bendice, te ruego ahora estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tiatira, qué nombre tan extraño, ¿verdad? Podríamos decir que quiere decir sacrificio. Es un momento importante en la historia, como veremos, en el simbolismo histórico, pero era una iglesia que existía en aquel momento cuando Juan estaba escribiendo la carta a las 7 iglesias. Había una iglesia que se llamaba Tiatira con un liderazgo, con un grupo de hermanos y con unas personas bastante conflictivas dentro de esa iglesia. Jezabel, hemos leído el nombre y hablaremos un poco de quién podría haber sido esta persona. La fotografía que nos presenta una vez más de esta iglesia es realmente conmovedora y a la vez inquietante. Tenemos que tener en cuenta, como hemos venido diciendo, que es una iglesia. Es decir, nos estamos refiriendo a personas salvas, personas que se están congregando en un lugar y en ese aspecto forman una congregación. Pero el trigo y la cizaña crecen juntos. Y de esta manera sabemos que en esas congregaciones habían personas no solo no salvas, sino lo que es peor, falsos maestros, engañadores, y que estaban llevando a esa iglesia hacia un error tremendo. Pero debemos recordar que hay una enseñanza detrás de la literalidad del texto que he leído. Hay una enseñanza espiritual profética. La iglesia en Tiatira, igual que las otras iglesias, apuntan a una época de la historia de la iglesia, apuntan a un momento. Si hemos estado diciendo que la iglesia primera de Éfeso representa el inicio de la iglesia, hemos puesto fechas del 30 al 100, la iglesia de Esmirna, más o menos del 100 al 313, la época de las persecuciones, la iglesia de Pérgamo, que vimos la semana pasada, del 313 al año 380, esta iglesia Tiatira la ubicaríamos entre el año 380 al 1517. Esa sería la franja en la profecía, en la visión profética. Por último, recordad que cada carta nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Porque si habláramos solamente del momento histórico, sería información histórica, que está muy bien. Si habláramos del tiempo profético, sería información profética que podría estar más o menos acertada o no. Pero cuando hablamos de una aplicación personal, toca muy cerca de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Y tal vez el reto más grande es que nos llama a la acción. Y ese es mi deseo cuando oro por un mensaje y le pido al Señor que lo use en nuestras vidas, es que nos llame a una acción. No solo que aprendamos unos datos históricos o teológicos o proféticos, sino que a través del entendimiento de la palabra nuestras vidas cambien. Así que ese es, en esta introducción, un vistazo general a esta carta. Una carta que el Señor se presenta de una manera muy interesante. Empezando en el versículo 1, escribe a Tiatira, el Hijo de Dios. Es como inicia esta carta. Y me pregunto por qué.
¿Por qué se presenta así el Hijo de Dios? Bien, no sabemos todos los datos que había en esa iglesia local. Algunas de las cosas, como veremos, estaban ahí reveladas. Parece que hay un problema grande de doctrina en esta iglesia. Hay una mujer que se llama Jezabel. Los datos que nos dan de esta mujer es que induce, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Además, ella se dice de sí misma que es profetiza, está revelando los oráculos divinos. Nos dice de esta iglesia que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Son palabras fuertes, ¿verdad que sí? Y pensad que esto lo está escribiendo a una iglesia, a una congregación en la ciudad de Tiatira que estaba teniendo estas características. El aviso es mucho más grave porque dice que arrojará en cama y en gran tribulación a los que con ella, con esta mujer Jezabel, adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta mujer, esta persona, esta llamada profetisa, está enseñando falsa doctrina, está cometiendo un pecado grave. Las palabras ahí, porneia, fornicación, adulterio, lo que tiene que ver con el placer, con la mezcla. Habla de sus hijos en el versículo 23 y dice que los herirá a muerte. Y todas las iglesias, cuando oigan esto, sabrán, dice el versículo 23, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El castigo sobre esta mujer y sobre sus hijos es una señal a todas las iglesias que Dios conoce el corazón de las personas. Nada se le escapa a Él. Es un juicio fuerte y entra el temor. Ahora, nosotros en nuestra interpretación literal, no alegórica, sino literal, creemos que esto estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Y la razón que el Señor se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios tiene que ver justamente con esto que he leído. Porque cuando buscamos referencias en la Biblia de una mujer con este mismo nombre, encontramos a otra mujer en el Antiguo Testamento, en los días de Acaz, Jezabel, una mujer perversa, malvada, una mujer fornicaria que intentó introducir en Israel la religión fenicia con la adoración a Astarte y a otros dioses, dioses paganos en forma de mujer. La diosa Astarte, la diosa que controlaba las estrellas. Su diadema estaba en las estrellas. Y parece por lo que aquí estamos viendo que tomando esa imagen del Antiguo Testamento, hay otra mujer ahora en el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, llamada Jezabel. ¿Era este su verdadero nombre? No quiero asegurarlo, no puedo asegurarlo, pero así es como el Señor la llama. Y esta mujer en el Nuevo Testamento imita a la del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Mezclando la verdad con el error. Mezclando la adoración al Dios verdadero con la idolatría. Por eso utiliza palabras como fornicación o adulterio. Porque en el Antiguo Testamento este pecado de infidelidad es mostrado y tipificado como lo que Israel estaba haciendo con el Señor al adorar falsos dioses, al seguir los dioses de los fenicios, los dioses como los Baales y Astarte y Astarot y todos esos dioses paganos. Y la nación de Israel estaba siendo adúltera. Tenemos el libro de Oseas, una historia preciosa en los profetas menores. Cuando este profeta de Dios es llamado a casarse con una mujer ramera. Y claramente se ve que su matrimonio es un simbolismo de la relación entre Israel y el Señor. Y la infidelidad de Israel, pero la continua fidelidad de Dios que se acerca vez tras vez, amándole, sirviéndole y protegiéndole. Así que tenemos esa imagen en el Antiguo Testamento, de que cuando la nación de Israel caía en idolatría, era un adulterio espiritual. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento.
Y sabemos que ese segundo mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos ni les adorarás, parece ser que ahora aquí en el Nuevo Testamento vuelve a reproducirse. Cuando una mujer que se llama profetiza está mezclando la verdad con el error y está enseñando a los creyentes, a los siervos de Dios, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está enseñando a los creyentes a cometer todo tipo de cosas que Dios aborrece y lo peor de todo, en el nombre de Dios. Dios es celoso de su nombre. Tenemos que entender esto y el Señor nos ayude a no tener miedo de Dios, pero sí temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es celoso de su nombre. Él no comparte su gloria con nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que entender que Dios es santo, 3 veces santo. Tenemos que entender que Él es poderoso, omnipotente, omnisciente. Dios no es una estatua de piedra, o yeso, o madera. Dios no es una imagen que el hombre pueda representar. Y cuando los creyentes adoran a una imagen, están cayendo en un adulterio espiritual, en una fornicación que Dios aborrece, porque están cambiando la gloria de Dios en semejanza de hombre o de animal o de árbol, y están inclinándose ante esas estatuas y adorándole. Y en ese aspecto esto es una fornicación espiritual. Y qué triste, ¿verdad que sí? ¿Podéis imaginaros el caos que esto aconteció en esa congregación? ¿Podéis imaginaroslo? La confusión. No era fácil para Tiatira estar en ese ambiente. Pero Dios tenía un grupito. Como siempre, Dios tiene un grupo en medio del error. Ese grupo lo vemos en el versículo 24 en adelante. Cuando nos dice, pero a vosotros. Fijaros cómo hace una distinción entre esta Jezabel y vosotros. Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Son palabras muy extrañas. Supongo que el sujeto de esa acción, lo que ellos llaman, se puede referir a la congregación de Tiatira, diciendo, esas doctrinas que está enseñando Jezabel son las profundidades de Satanás. Son palabras extrañas también si intento recuperar en mi mente la historia de esos momentos y tomo el ejemplo de la ciudad de Corinto, donde en la ciudad de Corinto había un templo, el templo a Venus, donde se producía lo que se llama la prostitución del templo. ¿Y qué era esto? Bueno, sacerdotisas de Venus y mujeres que se consagraban a Venus ofrecían sus cuerpos en un servicio de esta índole. Y la maldad de Corinto era tan profunda que descubrimos los problemas que había incluso en la iglesia de Corinto. En Tiatira tenemos algo parecido con Artemisa. Tenemos una adoración donde ha entrado en la iglesia esa influencia. Y los creyentes verdaderos, el remanente, dice, esto es profundidades de Satanás. ¿Os podéis imaginar vivir en ese ambiente? Pero dejadme continuar para sacar más jugo a estos versículos en cuanto al momento histórico. Pero lo que tenéis, dice el versículo 25, retenedlo hasta que yo venga. Y marcad esas palabras. Porque lo que retenéis, lo que tenéis, retenerlo, que nadie os lo quite de vuestras manos. Y ahí es cuando viene el que venciere. Y veremos cómo en cada iglesia hay un vencedor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es una promesa a aquellos que vencieren. A los creyentes que no han seguido las doctrinas de Jezabel, que no han seguido las profundidades de Satanás en Tiatira. Es una promesa que Dios va a cumplir. Y de hecho, cuando tomamos estos versículos, versículo 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, cuando leemos esas palabras, inmediatamente recordamos que esas palabras se están refiriendo al tiempo del milenio, cuando el Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Será Señor de señores. Así que, si esto es así, la promesa al vencedor que Dios estaba dando a Tiatira, a aquellos que vencieren, les ha dado una promesa eterna que en el milenio se va a cumplir, de que ellos también reinarán con vara de hierro, estos que son del remanente de Tiatira, estos que retienen lo que tienen, que no han participado de la doctrina de Jezabel. Y por último, termina con esa preciosa promesa. ¿Qué dice el versículo 28? Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es? ¿Qué es? No lo sabemos. Pero sí recordamos que el Señor tiene 7 estrellas en sus manos. Y aquí nos habla de una estrella. Puede ser alguien, un personaje, puede ser alguien que había en esa iglesia que realmente tenía un liderazgo bíblico. No lo sabemos. Pero la carta a Tiatira quedó ahí registrada. Y sin duda alguna cometió y efectuó el propósito para la cual fue enviada. Así podemos interpretar estos pasajes en su contexto histórico. Pero ¿qué es su contexto profético? Y aquí es donde se ponen las cosas interesantes. Porque ahora, al volverlo a leer con una visión profética, y al entender que esta época se está refiriendo a ese tiempo más o menos en el 380, cuando de repente, después de Constantino declarar que todo el imperio romano es cristiano y que se mezcla el paganismo con el cristianismo y que ahora los pastores, obispos, como ellos les van a llamar, que hasta ese momento habían sido perseguidos, empiezan a tener lugar de relevancia, empiezan a tener riqueza, empiezan a mezclar la verdad y el error. Encontramos a partir de ese año, el 380 hasta el 1577, un crecimiento de algo que hasta ese momento no había pasado. Y empieza con esa gran lucha y pugna donde Jesucristo es puesto en duda como Dios. Por eso empieza la carta diciendo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Empieza la carta a esa época histórica mostrando la divinidad del Señor Jesucristo y su supremacía sobre cualquier otro Dios, incluido Astarté, cuya imagen, y lo podéis buscar en las enciclopedias, también en el Google, será más rápido, Astarté es la viva imagen de la representación de la Virgen María. Una mujer situada encima del mundo, de una bola del mundo, con una corona de estrellas en su cabeza, coronada. Y en ese momento en adelante, lo que llamamos la Mariología, la adoración de María, empieza a tener forma y fuerza dentro de las congregaciones. Y las doctrinas cristianas son mezcladas con las doctrinas de la adoración a esa diosa pagana. ¿Cómo? A través de hombres llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de un deseo de dinero y poder. Si recordáis la historia de la familia Borja, os puede dar una buena imagen, cuando el papado se convierte en algo totalmente corrupto, y en esos años de corrupción y oscurantismo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo empieza a ser invadida por una iglesia espiritual adúltera. Jezabel, que aquí viene tipificada con una mujer que está adulterando y fornicando, se convierte en una imagen de la iglesia, lo que debería haber sido la iglesia, que a partir de ese momento, en vez de seguir los pasos del maestro, empieza a profetizar mentira, empieza a enseñar a los hijos de Dios el error.
Y esta mujer la vemos ya representada en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, cuando encontramos la ramera apocalíptica montada sobre una bestia roja, símbolo del diablo. Así podemos ver que este tiempo histórico fue un tiempo realmente de mezcla, terror espiritual y error espiritual. Y vemos el resultado que hoy en día sigue habiendo. No es mi intención, ni mucho menos, hablar de hombres o mujeres que dentro de la Iglesia Católica creen que esto es la verdad y siguen ciegos las falsas enseñanzas de una falsa profetisa. Pero hermanos, aquellos de nosotros que estamos dentro y que nos damos cuenta el error de las profundidades de Satanás, tenemos que permanecer fieles denunciando el error. La Iglesia Católica no ha cambiado. Fue en estos años, después de Constantino, fue cuando en el 490 León I se determina ser el obispo de los obispos. Y el papado mezcla tres cosas esencialmente: cristianismo, las enseñanzas de Cristo; Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico; y el sacerdocio pagano de los dioses como Astarte o otros dioses, tanto de Roma, de Grecia o de las naciones paganas de Sumeria. Eso es el catolicismo romano, tipificado en esta mujer, Jezabel. No ha cambiado. ¿Y a cuántos miles, si no millones, han arrastrado al error? Y de la misma manera que Dios fue paciente con Israel, Dios ha sido paciente con muchas de las personas aún dentro del catolicismo y les ha dado tiempo que se arrepientan. Porque, hermanos, tenemos que saber y entender que no es Cristo sino es Cristo solamente. No es Cristo y María, no es Cristo y el Papa, no es Cristo y el libro del Mormón, no es Cristo y Ruth Rutherford o otros de los líderes, no es Cristo y solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo da vida, y por eso Cristo, que es celoso de su nombre y que se presenta con todo su poder y gloria, Él requiere ser adorado. Él reclama para sí toda adoración. Porque de la misma manera que debemos ser fieles en el matrimonio, Israel tenía que ser fiel a Dios, el creyente tiene que ser fiel a su Cristo. No es Cristo es Cristo solamente. Y en ese aspecto, en ese momento de la historia donde la oscuridad está creciendo más y más, Dios tiene un pueblo. No quiero introducir a mucha historia, pero podéis ver también en el vídeo de nuestro canal, las clases de historia de las denominaciones, para entender qué pasó en el año 1517. Pero antes del año 1517, en esa fotografía que os he mostrado de cómo el cristianismo empezó a funcionar y avanzar con una mezcla de verdad y error, encontramos a un grupo de personas, les vamos a llamar disidentes. Tienen diferentes nombres. Esos nombres, algunos de ellos os sonarán y parecen no ser muy peligrosos, como los valdenses. Otros son famosos por ser herejes, como los cátaros o albigenses. Habría mucho más que podríamos comentar, como los paulicianos, por ejemplo. Todos estos grupos tienen algo en común. Varias cosas, de hecho. La primera es que se adhieren a la palabra de Dios y a nada más. No están dispuestos a ser guiados por una falsa religión dirigida por una mujer, Jezabel, espiritualmente hablando, Roma. Todos ellos están diciendo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino el nombre de Jesucristo. Todas esas iglesias con diferentes nombres están seguros que tienen la verdad y en ese aspecto van a luchar hasta la misma muerte por defenderla.
Qué gran versículo el que dice otra vez más el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y hermanos, esto hace que esa iglesia en el momento histórico que estamos hablando sea inmovible. No está dispuesta a ceder al enemigo un centímetro del terreno de la verdad. Va a luchar hasta el fin para mostrar que lo que dice Dios en su palabra es así. No importa lo que digan los concilios de Roma, no importa lo que diga el Papa desde su cátedra, no importa lo que suene en los monasterios, importa lo que dice el Señor. Y se aferran a esa gran verdad. Y por supuesto, para poder aferrarse a la verdad, tienes que tenerla en tus manos. Y por eso agarran la Biblia y la traducen a las lenguas originales de aquellos pobres plebeyos, muchos de los cuales no sabían leer, pero al menos podían escuchar por fin en aquellas grandes catedrales que se estaban levantando en Europa la palabra de Dios en su lengua vernácula. Y la primera Biblia que se va a traducir aquí en los territorios de Europa va a ser ni más ni menos que la Biblia cátara. Está bien, la voy a llamar de otro nombre porque así es conocida, ya que si digo la Biblia cátara, alguno podría asustarse. Se le conoce como la Biblia albigense, que viene a ser lo mismo que los cátaros. La Biblia albigense, traducida a un lenguaje que nos sonaría a nosotros bastante cercano, hoy en día le llamamos catalán, aunque era la lengua d'Oc. Y esa primera traducción a una lengua popular en el antiguo idioma llimusillo catalán todavía es una de las riquezas de la literatura europea. Esa Biblia, el propósito no era convertirse en una pieza de museo, sino en ser predicada desde los púlpitos de aquellas iglesias. En medio de Jezabel, en medio del error, en medio de miles de cristianos que empiezan a adorar de nuevo a Astarté, a la Virgen María, hay un grupo de personas que dicen, así dice el Señor, Él es Dios, no hay nadie más. Y en ese aspecto estamos hablando de años antes del 1517, antes que ese cabezón alemán de voluntad fuerte y brazo conmovedor golpeara con todas sus fuerzas en la catedral de Gutenberg, en esa puerta, sus 95 tesis. Antes que él, ya había una estrella de la mañana. Ya había alguien que Dios había dado a esa iglesia, a esa época en Tiatira, que estaba defendiendo como una luz en la oscuridad lo que Dios dice. ¿Quién era esa persona? Yo soy sincero con vosotros, amados míos, yo no lo sé. Algunos libros, y sobre todo libros anglosajones, dirán que fue Wycliffe, el gran estrella de la mañana, de la época pre-reformante. Puede ser que fuera Wycliffe, como puede ser que Dios hubiera levantado un nombre en ese momento histórico que la historia no nos ha dado. Sea quien fuere, Dios cumple su promesa y Dios cumple su palabra. Y es a esa iglesia que Dios está enviando esta carta a Tiatira diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete. Y quiero en esta tarde decir algo que voy a intentar ser cuidadoso. Porque dice ahí, en el versículo 23, a sus hijos heriré muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Habéis leído esa última parte? Dios sabe la mente y el corazón de las personas. Dios conoce nuestras obras. Versículo 19. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Dios conoce nuestras obras. Y Dios sabe que en ese momento histórico que estoy hablando, muchos de los hospitales de ese momento que estaban funcionando aquí en el viejo mundo, en el viejo continente, estaban auspiciados por monjes y monjas católicas. ¿Verdad que sí? Y Dios conocía sus corazones. Y fue de ese grupo de monjes y monjas católicos
que Dios levantó a un Lutero, a un Calvino, a un Reina y Valera, a un Cipriano, que Dios levantó en Italia a un Savonarola, que Dios levantó a un Wycliffe. Porque Dios en su misericordia y paciencia permitió que personas cristianas celosas de su nombre y confundidas en una época de confusión pudieran darse cuenta de esa estrella preciosa de la mañana y salir del lugar donde estaban. Y sé que Dios va a juzgar a muchas de esas personas que tal vez no hemos escuchado sus nombres, tal vez nunca hemos oído hablar de ellos, pero Dios conoce sus obras. Dios conoce sus obras. El cristianismo, como bien el hermano Mark Blackwell nos ha estado enseñando, fue sencillo en sus inicios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Toda liturgia, forma de adoración, y toda tradición de los hombres no salva. Lo único que salva es el nombre del Señor Jesucristo. Y me pregunto si esa estrella de la mañana, más bien que referirse a Wycliffe, se refiere al mismo Señor Jesucristo, quien es el Alfa y la Omega, el Dios soberano, la estrella prometida en el Antiguo Testamento que brilló en las laderas de Judá. Me pregunto si acaso la promesa que estaba dando a esta iglesia es que aquellos que habían creído en Él un día reinarían junto a Él. Debo terminar el mensaje y llevar a un punto de conclusión en cuanto a nuestra propia aplicación de estas palabras. Porque el reto continúa para nosotros. Y el reto es bien sencillo. Hermanos, no sigamos el error. Nunca, ni en esta iglesia, ni cualquiera que me esté escuchando a través de las YouTube, a través de las redes sociales, permitamos mezclar la verdad con el adulterio espiritual, la fornicación espiritual, no solo los ídolos de piedra y madera tan bochornosos, sino líderes de carne y hueso que convertimos en verdaderos ídolos y que seguimos adulterando espiritualmente con ellos, dejando al Señor que nos salvó y aquel que deberíamos darle cuenta. Por lo tanto, seamos celosos de su nombre. Dejadme dar una segunda interpretación. Retengamos lo que tenemos. No vendamos la verdad. Ha tardado años en llegar al punto donde estamos viviendo, donde hemos defendido verdades que hemos creído y hemos asumido como ciertas por años. Desde la persona del Señor Jesucristo a su obra. Por lo tanto, no abracemos nuevas corrientes de pensamiento o modas teológicas que nos invitan a abandonar aquello que habíamos creído. Hoy en día, la mayoría de errores que estoy viendo entre los nuevos pastores, predicadores e iglesias es abandonar lo que hasta ahora se había creído para seguir una nueva corriente teológica de pensamiento, o simplemente porque hay unos cuantos hombres que son famosos y prefieren seguirlos. Retén lo que tienes, porque lo que tienes ha costado sangre, sudor, lágrimas a miles de pastores o a miles de creyentes antes que tú y que yo. Y no me creo, no puedo creerlo, que todos ellos estuvieran equivocados hasta hoy, cuando de repente algún youtuber en alguno de estos predicadores empieza a decir: voy a hablarte de algo que nunca antes te habían dicho, voy a enseñarte algo que nunca antes habías escuchado y voy a mostrarte una verdad que nunca antes nadie había dicho. Si escuchas a alguien decir eso, déjame decirte algo, muy probablemente esté mezclando la verdad con el error, porque el Evangelio es tan antiguo como el mismo Señor Jesucristo. No ha cambiado. Y las verdades que el Espíritu Santo dio en su palabra fueron reveladas desde el siglo I a nuestros días. No hay verdad oculta que tenga ahora que ser renovada o revelada.
sino que nuestro deber es tomar las antiguas verdades, defenderlas, abrazarlas y creerlas. Esa es nuestra manera de reinar con vara de hierro. No claudicar ante el enemigo espiritual, no ceder un centímetro, sino continuar adelante. Y mi última exhortación a cada uno de nosotros puede ser que alguno de nosotros seamos una estrella de la mañana, seamos una luz en la oscuridad, seamos un referente en el mar de las dudas. Y yo espero que sí. Y tú me dirás, ay pastor, pero ¿quién soy yo? Déjame decirte quién eres tú. Eres un hijo del rey. Eres un creyente. Y como hijo del rey eres heredero y coheredero de Cristo. Eres un sacerdote. Eres un sacerdote del Dios vivo, del Dios alto. No solamente eso, eres real sacerdocio. Eres gente santa. Dios quiere usarte en medio de la oscuridad. Retén lo que Él te ha dado. Y si a Tiatira sobrevivió en ese tiempo de apostasía, y si la congregación situada en el pueblecito de Tiatira sobrevivió en esa cultura pagana, ¿cuánto más nosotros podemos sobrevivir como vencedores en medio del siglo XXI que nos ha tocado vivir? Quiere el Señor ayudarnos, fortalecernos y hacernos vencedores. Vamos a orar. Toma estas palabras, Padre amado, úsalas para el beneficio espiritual de todos nosotros. Ayúdanos a entender no solamente la época histórica, el momento histórico en que la carta fue escrita, pero el simbolismo, Señor, detrás de ella en las edades y también la aplicación práctica. Padre, danos amor por tu palabra, danos amor por Cristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Hermano Javi, nos diriges en un himno final, por favor.